De pie, por favor. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretaria, por favor. Presidente, bueno, decir que estas comisiones unidas están citadas para... ¿No me escucha? Perdón. Estas comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud están citadas para iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado, como reconocimiento a su labor durante la pandemia de COVID-19 en las condiciones y con los efectos que señala. Cada uno de ustedes tiene un comparado donde consta en la tercera columna la indicación que fue presentada por el Ejecutivo. Presidente, muy rápidamente un resumen de la historia de este proyecto porque Trabajo no había participado. Este proyecto de ley se inició en la Cámara de Diputados el 3 de mayo de 2022 por una moción de diputadas y diputados. Cuando se dio cuenta en el Senado, se declaró su inadmisibilidad por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. De modo que esto se llevó a una comisión mixta del artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Esta comisión mixta resolvió que el proyecto era admisible y se debía continuar su tramitación. Y la continuadora fue la Comisión de Salud, que lo aprobó en general, decisión que refrendó la Sala el 13 de diciembre de 2022, y en esa oportunidad, aparte de fijar un plazo para presentar indicaciones, se acordó que la discusión en particular fuera tratada por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Salud. Su objetivo es otorgar por única vez un beneficio denominado descanso reparatorio a los trabajadores y las trabajadoras de establecimientos de salud privados, a los de farmacias y de almacenes farmacéuticos que cumplieron funciones durante el periodo de pandemia por COVID-19 para igualar la situación para los funcionarios a lo de los funcionarios del sector público que prestan servicios en el área de la salud, materia que se encuentra regulada en la Ley 21.409 y que fue publicada en enero de 2022. El beneficio del descanso reparatorio consistirá en 14 días hábiles de descanso que podrán usarse de forma total o parcial. La indicación que se formuló en el plazo que se estableció en su momento es del Ejecutivo y propone agregar un inciso segundo al artículo primero, estableciendo que en el caso que al término de la relación laboral quedaren días pendientes del descanso reparatorio, el empleador deberá compensarlos en dinero al trabajador o trabajadora. También hay que dar cuenta que tiene discusión inmediata fijada por el Ejecutivo en la sesión de sala del día de ayer. Nada más, presidente. Perfecto, muchas gracias, secretaria. Primero vamos a saludar a la ministra que nos acompaña y a los senadores y también a los dirigentes de FENASAP, FESPROSAP, sí, perfecto, que nos acompañan, y saludar también al presidente de la Comisión de Salud y a los senadores que integran las comisiones de Trabajo y Salud, para que nos puedan ilustrar un poco, porque la verdad que esto no ha pasado por trabajo y ha sido también objeto de algunas discusiones. Senador Chaguán. Sí, presidente, como presidente de la Comisión de Salud, y también me tocó ejercer como presidente de la Comisión Mixta, que habilitó justamente la tramitación de este proyecto de ley en el Senado. Decirle que acá tuvimos el patrocinio del Ejecutivo, particularmente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que entregó justamente el patrocinio y nos permitió tramitarlo el proyecto en particular. ¿De qué se trata este proyecto? Se trata de una justa compensación a los trabajadores del sector privado de salud que durante la pandemia prestaron servicios que en el sector público efectivamente fueron compensados, pero en el sector privado no ocurrió aquello, por razones lógicas, porque tienen distintos estatutos jurídicos. Entonces, lo que hemos hecho en virtud lo que se ha hecho en virtud de esta tramitación, en donde toda la Comisión de Salud ha estado elaborando para buscar una mejor redacción, es que finalmente los trabajadores y trabajadoras de establecimientos de salud privados tengan los mismos beneficios que tuvieron justamente aquellos que trabajaron en el sector público. Recordar que durante los 2 años de pandemia, los trabajadores del sector público como del sector privado trabajaron con un sistema y un modelo de integración, y eso es muy importante ponerlo en relieve,
Segundo, que respecto a los trabajadores de la salud, muchos de ellos se vieron perjudicados durante la pandemia debido a que tuvieron que o dejar a sus familias momentáneamente para evitar los contagios, o bien tomar justamente medidas excepcionalísimas. También hubo costos de vidas humanas, tanto en el sector público como en el sector privado. Y en ese contexto es que este proyecto emerge como una alternativa para dar una justa compensación a los trabajadores del sector público y privado, en este caso los sectores privados, porque ya lo hicimos con el sector público, que efectivamente pudieran compensar aquí el trabajo dedicado. Cuando nos llenamos de elogios para los trabajadores de la salud, esos elogios también tienen que estar reflejados en beneficios que permitan justamente la compensación adecuada a esa labor esforzada que estuvieron todos y cada uno de los trabajadores de la salud, desde aquellos que estuviesen en farmacias, almacenes farmacéuticos, hasta aquellos que estaban en la primera línea en los establecimientos de salud. Y por tanto, lo que se ha hecho en virtud de este proyecto es esa justa compensación. ¿Cuál era la indicación que fue rechazada fundamentalmente por parte de la Comisión de Salud, esperando que se buscara una mejor redacción? Era justamente cuál era la calificación de ese beneficio. Y básicamente acá se habían propuesto distintas fórmulas. Una fórmula que fue la que propusimos en la comisión de asesores de los miembros de la Comisión de Salud al Ministerio, era que en definitiva pudiéramos tener un finiquito diferido, vale decir, en el caso que estos beneficios no se pudieran ejercer por parte de los trabajadores de salud en un tiempo determinado, que es un plazo de 3 años, efectivamente lo que se provoca es que para evitar que ese beneficio se perdiera, además la hipótesis es muy inusual, que alguien no se tome ese beneficio en 3 años, eso va a reducir sustantivamente la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que no se hayan tomado, o sea, va a ser un margen. Entonces, lo que se señalaba es que si se perdía o no ese beneficio. Entonces, nosotros habíamos sugerido que hubiese un finiquito diferido, pero los asesores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social nos dicen justamente que esto pudiera generar un halo de duda, porque si se extiende justamente ese finiquito más allá del término de la relación laboral por 4, 5, 6 días, que fueran los días que no se alcanzaron a tomar los trabajadores, pudiera haber una licencia médica u otro, y efectivamente pudiera acá generarse un mal precedente. Eso es lo que nos han planteado los asesores, y hay que plantearlo con toda la transparencia del caso. Entonces hay que buscar la mejor fórmula para evitar eventuales abusos posteriores y que esto sea efectivamente un derecho, y no evitar un abuso de esos días posteriores. Y por tanto ha planteado una fórmula que a mí en el personal me parece que es razonable, en lo personal, que dice que con todo, cuando el término de la relación laboral quedan en días pendientes de utilizar, el empleador o empleadora deberán compensarlo en dinero al trabajador o trabajadora. Para estos efectos se consignará el valor de los días pendientes que le hubiesen correspondido utilizar en la respectiva remuneración, entendiéndose trabajados para estos efectos legales. A mí me parece que es una fórmula que permite en la última liquidación justamente poder compensar los días no trabajados. Vuelvo a insistir, esta es una situación completamente excepcional. Tiene 3 años los trabajadores de la salud privada para hacer uso del beneficio. En el caso que no pudieran ejercerlo en esos 3 años, la mínima cantidad de trabajadores que estuviesen en esa condición, creemos que la fórmula que ha ideado para evitar cualquier tipo de abuso o un mal precedente respecto de otro, es que esos días sean pagados como si fuesen trabajados efectivamente en la última liquidación de remuneraciones. Eso es lo que puedo decir, señor presidente. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Para que nos puedan ilustrar particularmente aquí en trabajo, que no lo hemos visto, un par de preguntas antes de darle la palabra a la ministra. ¿Se imputan las horas que eventualmente la empresa haya dado
durante la época del COVID a estos 14 días. Si me permite, presidente, un minuto. Adelante, A ver, primero, hay trabajadores que están excluidos de este beneficio. Ya, ¿cuáles son esos trabajadores que están excluidos de este beneficio? Aquellos que hayan tenido jornada reducida, o aquellos que hayan tenido facultades de administración, o aquellos que hayan estado efectivamente en condiciones, o que hayan obtenido el beneficio en el sector público y que después se hayan trasladado al sector privado. Entonces, la idea es evitar, primero, que una persona tenga doble beneficio en el sector público y en el sector privado, o en definitiva que se otorgaron todos y cada uno de los beneficios con una jornada reducida. Efectivamente, esas personas no gozan de este beneficio. Y los que ocupen cargo directivo y de administración. Sí. Sí. No, está bien, sí. Les pido pedir la palabra y pasar por este presidente antes de tomarla. Así acostumbramos en esta comisión. Ministra, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a los senadores, la senadora presente, así como también a los dirigentes de los trabajadores de la salud y a los funcionarios de los ministerios que nos acompañan. Bueno, este proyecto de ley yo creo que se ha demorado más de lo que todos hubiéramos querido. Por cierto, ya estamos a puertas que pueda avanzar. Parte en una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados y Diputadas y se acogió en la perspectiva de los días de descanso reparatorio de los funcionarios públicos. Hoy día que estamos con los trabajadores del sector privado, lo primero señalar que hay una discusión previa bastante profunda que se ha dado en la Comisión de Salud. Entonces, antes de presentar la indicación en torno a su consulta, presidente, señalar que el tema de la imputación de los días y la calificación o no de si eran con cargo o no a días reparatorios es algo que ya se despejó, digamos, dentro de la discusión de la comisión, y hoy día se está legislando para efectivamente establecer un descanso reparatorio equivalente a los días que el proyecto menciona. En particular, el punto en el que estamos, y el presidente de la Comisión de Salud creo que ha hecho un buen resumen de los elementos esenciales del proyecto de ley, dice relación con qué ocurre en el caso que el trabajador no alcance a tomar los días o sea desvinculado. Claro, y en ese caso la primera intención del Ejecutivo fue que esto cursara como en el finiquito y como contabilizado como días correspondientes a feriados legales. Sin perjuicio de aquello, dentro del trámite legislativo se han dado distintas conversaciones que han permitido viabilizar una propuesta que permita en efecto que esto sea luego una ley, considerando el tiempo transcurrido, y que además los trabajadores no pierdan el reconocimiento ni esos días, que la regla general y lo que se espera es que efectivamente se tomen esos días de descanso, pero de que en el evento excepcional de que no lo hicieran, tengan también una compensación económica que corresponda. Y en ese contexto, la indicación del Ejecutivo lo que busca es resguardar que si no hay la posibilidad, si no ocurrió en definitiva, que dentro del plazo de los 3 años las trabajadoras y los trabajadores hubieran tomado el día de descanso, o incluso cuando la relación laboral terminara y quedaran pendientes días de utilizar, el empleador deberá compensarlos en dinero, considerándose para ese efecto remuneración y pagándose con la última remuneración que corresponda. En ese contexto, nosotros conversado también este tema con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, así como también en trabajo parlamentario. Nos parece que puede ser una propuesta que permita que esta Cámara también pueda avanzar en la aprobación de dicho proyecto de ley, si lo tienen a bien, presidente. Muchas gracias, ministra. Bueno, a ver, yo solamente para efectos de orden. A las 4 tenemos sesión, probablemente se atrase un poco, pero son 20 para las 4. Entonces tenemos poco tiempo de discusión. Yo les pediría ser lo más preciso posible porque este proyecto tiene discusión inmediata, entonces tenemos que sacarlo adelante y esta es nuestra oportunidad. No vamos a votar ahora, antes del fin de la sesión, pero por eso les aclaro que tenemos 20 minutos. ¿Algún senador quiere tomar la palabra? Senador Saavedra. Mire, yo creo que está suficientemente claro lo que se presenta por parte del Ejecutivo, por los acuerdos que han habido también en las diferentes comisiones, y yo solo quiero pedir votación, presidente. Gracias, senador Saavedra. ¿Senador Macaya? ¿Senador Galilea? Adelante. Gracias, presidente. Como no había visto yo este proyecto, tengo puras preguntas. A la ministra, me imagino,
o a don Francisco. En el tema que usted estaba recién hablando, ministra, en principio veo un poco contradictorio el cómo viene redactado el artículo primero con definir que estos días, si es que se termina la relación laboral, igual se deben pagar. Pero más allá de ese tema formal de redacción, quería saber cómo esto busca ser norma espejo. ¿Cuál es la situación? Porque yo sí vi el del sector público. Y yo creo que no era así. Tengo esa impresión. Entonces, a mí me gustaría que las cosas fueran equivalentes en este caso. No me acuerdo, para ser honesto, de memoria, pero tiendo a pensar que no era así. Entonces, no sé si usted pueda... Adelante, ministro. Perdón. Son regímenes distintos, naturalezas distintas, y el descanso también tiene un común denominador en materia de la naturaleza del permiso y de lo que busca reconocer, pero claramente opera de forma distinta. Solo para ponerlo en perspectiva, y antes de entregarle la palabra a Francisco por su intermedio, presidente, si nos permite brevemente, señalar, por ejemplo, que ante un cambio de empleador en el sector público, el trabajador conserva sus días, no los pierde, que es lo que no ocurre en el sector privado. El trabajador se cambia de un empleador, no está en el periodo que la ley contempla y pierde los días. Por eso aquí se busca una compensación de carácter económico. Entonces, son naturalezas distintas. Pero si nos permite, para poder ahondar más en el paralelo, por su intermedio, presidente. Sí, adelante, como no, ministra. Adelante, Francisco. Por su intermedio, presidente, poner en común a la comisión que el Ejecutivo en su indicación hizo una serie de esfuerzos para lograr esta norma espejo. La moción parlamentaria establecía un permiso general, no distinguía a la gente que tenía teletrabajo o tenía teletrabajo, cuestión que sí hacía la norma del sector público y hacía distinciones. Todos esos aspectos que no venían en la moción original, en lo que se pudo trabajar con la comisión en hacerlo en espejo, se hizo. De hecho, si se puede revisar entre la ley del sector público y lo que se propone acá, se hizo la distinción para el caso de teletrabajo, son menos días, las personas que teletrabajaron, etcétera. Pero hubo un punto que hubo consenso en la Comisión de Salud que era difícil de homologar, que era esto de que los días el trabajador se los llevara. Y tiene un efecto lógico, porque en el sector público es un solo empleador, claro, y en el sector privado un empleador ya tenía que reconocer la declaración de otro empleador como válida, y eso sin duda generaba una suerte de conflicto entre privados de cómo acreditar si existían o no días pendientes. Ante esa situación se llegó a esta fórmula de consenso donde el Ejecutivo en un primer momento, como señaló la ministra, solicitó que estos días se pagaran en el respectivo finiquito con la lógica de feriado, que eso implica un recargo adicional por los días, entendiendo que eso generaba un incentivo para que los días se tomaran, pero entendiendo que estos días son 1 a 1, no son días feriados, se hace esta indicación en particular para lograr equilibrar esta particularidad, porque los trabajadores del sector público no pierden los días. Esa es la particularidad. Eso. No, Galila. Solo para... Entiendo perfecto que el trabajador del sector público, si se pasa del servicio de salud de Maule al de O'Higgins o de Biobío, pero si es trabajador de algún servicio de salud, se va a una clínica privada, ahí entiendo que pierde efectivamente estos días. Para hacer, en un caso no los pierde y en otro caso sí los pierde. Es simplemente para... ¿Es así o estoy entendiendo mal? Por su intermedio, presidente, en general los días de los funcionarios públicos uno puede emplearse en el sector privado y después volver, y esos días se reconocen. Entonces no opera con esa fórmula. ¿Y si no vuelve? O sea, si no vuelve, no vuelve, pero básicamente esos días los tiene ahí, no es como que se pierdan por un efecto legal. Okay. Sí, pero si volviera al sector público después del plazo, ahí ya también prescribió. No sé, quiero marcar la diferencia. ¿Sí?
Después, tengo otra duda respecto de esto. Si en el sector privado algún empleador, antes de la dictación de esta ley, hubiese dado en el hecho algún beneficio de descanso por la jornada en exceso y el trabajo en exceso que tuvieron los... ¿Hay algún mecanismo? Porque me da la impresión de que no existe un mecanismo para que compense esa situación. Y ahí se podría dar una... No sabría yo cómo redactarlo, pero los que se portaron mejor, como quien dice, van a salir peor parados que los que no hicieron nada. Entonces, quería saber si habían pensado alguna solución para el caso de empleadores que hubieran sido proactivos y que con sus sindicatos, con sus trabajadores, hubieran dado algún tipo de política de descanso especial. No sé si vieron ese punto o no. Ministro. Sí, también fue un tema latamente discutido y la verdad es que al respecto un par de consideraciones. Así como podría haber existido algún empleador que hubiera operado con alguna compensación, la verdad es que sí nos consta que existieron muchos trabajadores que hicieron tremendos esfuerzos también durante la pandemia. El punto es que una situación pasada que no estaba regulada en la ley, hoy día ¿quién la califica? ¿Y cómo se imputa esa situación a un descanso reparatorio de una ley nueva que exista hacia el futuro versus una situación acontecida en el pasado, con la posibilidad de que incluso estas situaciones tuvieran que ir a una calificación ya fuera de la Dirección del Trabajo o de un tribunal laboral a efectos de saber si eran o no días de esa propia naturaleza? Entonces la verdad es que no tiene mucha viabilidad práctica hacerlo hacia atrás, porque se entraría en una materia de conflictividad, en un tema que en realidad no tiene mucho asunto desde el punto de vista laboral, porque entre otras cosas, como no existía la norma hacia atrás, quienes lo hicieron hoy día, ¿cómo podrían justificar que era incumplimiento de una ley que todavía no estaba vigente? No sé si me explico. Por otro lado, sí puede haberse dado el caso de aquellos que hicieron algún tipo de negociación de carácter sindical, y al respecto un principio del derecho laboral que hay que tener a la vista. En la negociación en que se hubiera realizado una compensación con motivo del aporte de los trabajadores de la salud a la pandemia, donde hubiese operado, por ejemplo, una negociación colectiva, establece la negociación colectiva derechos que están por sobre los derechos establecidos en el Código del Trabajo. Hay que recordar que el derecho laboral constituye un mínimo para efectos del reconocimiento de los derechos laborales, y la voluntad de las partes colectivamente organizadas, los trabajadores con el empleador, la idea es que fije un piso que sea superior al piso mínimo. Si nosotros reconociéramos que ese piso de negociación colectiva es lo mismo que el piso legal, entonces estaríamos alterando un principio fundamental del valor que tiene precisamente el poder negociar por sobre los derechos que están encima de, o sea, en el piso mínimo de la ley laboral. No sé si me explico, senador, pero esta materia fue latamente discutida en la Comisión de Salud porque quisiera solamente poner un antecedente. La Asociación de Clínicas planteó este tema, planteó varios temas, que ya habían en algunos casos pagado, que en otros ya habían compensado, que reconocían a los trabajadores, pero que en realidad tampoco podían hacerlo hacia adelante. Entonces, este tema ha dado harta vuelta y creemos que es necesario en realidad avanzar, y por eso hemos llegado a este buen acuerdo. Yo sé que esta comisión recién lo está viendo, solo lo quiero poner en común porque esto, volver hacia atrás, abre en torno al tema de los días pasados o de los que ya fueron eventualmente compensados, abriría un tema interpretativo bien complejo. Bueno, yo sé que ya me queda tranquilo que el tema lo requete revisaron, pero creo que estamos frente solo a un problema práctico, porque creo que en el hecho, si es que había, que no tengo idea, clínica que dieron beneficio y que llegaron a acuerdos de descanso reparatorio, esos van a salir particularmente, les va a salir más, entre comillas, caro todo este tema. Y última pregunta, pero también de memoria. La norma de 7 días para los que teletrabajan y 14 días para los que trabajan precisamente, quedó estrictamente espejo porque no me acuerdo
si poníamos era porcentaje de tiempo trabajado telemático o no, qué generaba los 7 días y qué generaba los 14, qué situación, eso es una pregunta de memoria también que no me acuerdo. No sé si alguien... Sí, Francisco, adelante. Adelante. Por su intermedio, presidente, cuando se trabajaron las indicaciones se miró la ley y se hizo en los mismos términos en general. Entonces, en ese sentido... no, es que está precisamente en este proyecto son 7 días para los que hicieron teletrabajo, como En un periodo, porque en la práctica esto va a ser desde el 20 hasta ahora. Desde el 30 de septiembre. 30 de septiembre del 2020 hasta ahora. Sí. Si alguien trabajó la mitad del tiempo de teletrabajo, la otra mitad presencial, por poner se va a guiar por los 14 o por los 7. Esa es la parte que no me acuerdo, si es que la dejamos de alguna manera arreglada en el sector público, o si la mayor parte del tiempo era presencial, se aplican 14, si la mayor tiempo del tiempo fue telemático, se aplican 7. Eso es lo que no me acuerdo bien cómo acá, quedó. al menos acá lo podríamos chequear como para buscarlo y lo textual, pero al menos acá quedó que quienes se desempeñan exclusivamente como en teletrabajo tienen 7 días. Esto pensando que en el sector salud, por las contingencias propias de la pandemia, el ejercicio del teletrabajo es bastante limitado que pueda ser utilizado exclusivamente, porque lo que se está reconociendo es el esfuerzo en la atención. Entonces, los supuestos debiesen ser muy marginales respecto a esta situación igual. Solo por eso, y en el intertanto lo podemos chequear. Sí. Ministra, adelante. Sí, es que aquí está la ley del público y aquí está nuestro proyecto, o sea, el proyecto de la moción parlamentaria ahora, y está en los mismos términos. Exclusivo en teletrabajo, claro, señala la ley vigente respecto de quienes hayan desempeñado funciones, trabajo o servicio en alguna de las instituciones señaladas en los numerales anteriores y en las labores antes descritas en modalidad exclusiva del teletrabajo, y ahí avanza hasta los 7 días. Y el proyecto de ley señala en el artículo 2, inciso 3, respecto de quienes hayan desempeñado funciones, trabajo o servicio en alguna de las instituciones señaladas en los incisos anteriores y en las labores antes descritas en modalidad exclusiva de teletrabajo, en los mismos términos. Gracias, secretaria. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Entonces, perdón, sí. Senador, solamente para complementar un par de temas, bueno, agradecer la disposición y premura con la cual esta comisión está viendo este tema. Efectivamente es un tema muy relevante también para el Ministerio de Salud, aprovechando excusar a la ministra que en su caso no pudo asistir. Comentar que este es un proyecto del cual se han llegado a muchos acuerdos durante toda su tramitación. El proyecto original, por ejemplo, partía con un artículo de una declaración de salud incompatible y también con una obligación presupuestaria para el sistema público. Y los diputados tuvieron a bien retirar esas disposiciones para empezar a transitar hasta esta norma casi espejo que hemos terminado entre el sistema público y el sistema privado. O sea, lo que comenzó fue algo que efectivamente era bastante más alargado de lo que hemos terminado realizando, y eso ha sido construido en base justamente al consenso de acuerdo de todos los parlamentarios, los cuales, digamos, desde ya, por cierto, aprovechamos de agradecer en esta instancia. Y dicho eso, las únicas diferencias que tiene este proyecto de ley, lo ha planteado muy bien la ministra, no necesito yo explicarlo nuevamente, las únicas diferencias son aquellas que dicen única y exclusivamente con la relación jurídico-laboral versus las normativas contractuales que rige la administración pública. Todo lo demás es absolutamente idéntico y espejo. Esa es como el principio general que hemos velado cada senador por su intermedio, presidente. Perfecto, muchas gracias. Senador Iván Flores. Presidente, colegas, solamente para tranquilidad de quienes no participaron de los debates previos, decirles que a lo que hemos llegado ha sido producto de varias semanas de acuerdos, de búsqueda de acuerdos entre los gremios de la salud privada, los prestadores de salud, estuvieron las asociaciones de clínicas y otros prestadores, fuimos de las farmacias y negocios farmacéuticos, en fin, estuvieron todos representados y hubo varias mejoras al proyecto de cómo partió, tal como dice Jaime. A lo que hemos llegado hoy día es prácticamente un espejo del público y a satisfacción tanto de los prestadores como de los propios gremios. Yo creo que ya está prácticamente todo conversado, todo acordado, todo conocido y estamos en condiciones de
de poder aprobar esto sin que nadie diga nos pasaron por encima, no nos preguntaron o sencillamente no pudimos hacer valer nuestra postura. La verdad es que creo que la solución es la más adecuada. Gracias, presidente. Perfecto, gracias, senador Flores. Entonces ponemos... senador Galilea. No, solo como el Empieza sector hasta las de 4 nomás, por favor. pregunta, estas son preguntas para claridad mía. Como en el sector de salud se da mucho que se trabaja una cantidad de horas aquí y otra cantidad de horas allá, la norma dice que son beneficiarios de este beneficio, valga la redundancia, los que trabajan 11 horas semanales, al menos 11 horas semanales en el sector privado, es decir, 44 horas en las 4 semanas, porque no es lo mismo que el mes. 44, que nos reímos con Francisco por 44 horas cada 4 semanas. Si es que esa persona hiciera algunas horas en el sector, si está bajo eso, entiendo que no es beneficiario de esto, es así. Y si trabaja algo más, hace un pololo en el sector público, ¿cómo se amarra esa situación? ¿La tienen prevista o no? Solo para saber cómo interactúa. No, pues si trabaja 44 en el sector privado, Francisco, ministra, antes de entrar a votar. ¿Cómo se vincula eso? Por su intermedio, presidente, como esta norma intentamos que no se generara una suerte de duplicación del derecho, hay una norma expresa que señala que quienes ya hicieron uso del beneficio establecido en la ley 21.409 no pueden acceder a esta. Sí, en el artículo cuarto, presidente. Bien, bueno, gracias. En votación. El presidente entonces coloca en votación la única indicación que se presentó al proyecto. Senador Castro. A favor del Supremo Gobierno. A favor. Senador Flores. Hay que subrayar. Senador Galilea. ¿Vota en contra? Ya. Senador Galilea vota en contra. Senador Saavedra. Voy a votar a favor de los trabajadores. Senador Saavedra vota a favor. Senadora Carvajal. Me da absoluta confianza la ministra, su indicación que representa al gobierno y por supuesto en favor de los trabajadores, voto y trabajadoras. Voto a favor. Vota a favor la senadora Carvajal. Senador Chaguán. Por los trabajadores y trabajadoras del sector salud privado que estuvieron laborando durante tanto tiempo durante la pandemia, voto por supuesto favorablemente. No, los derechos de los trabajadores no tienen derechas ni izquierdas, compañeros. Presidente. Sí, a ver, yo hago el punto de lo señalado por el senador Galilea. Sin embargo, tratándose de una emergencia como la que existió, me parece que la indicación responde de buena manera a lo que el proyecto plantea, así que voto a favor. Resultado de la votación, 6 votos a favor, 1 voto en contra. Despachado el proyecto, presidente. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias a todos por venir.